Tu talento es tu dinero. Un relato sobre los talentos ocultos que guardaste y el dinero que se fue con ellos. Un libro de Isabela Olmos de Libros para Mujeres. Quiero que pienses en algo. Piensa en la última vez que tuviste una idea. Una idea de verdad, de esas que se sienten diferentes, de las que llegan con esa chispa rara en el pecho que dice, esto podría ser algo. ¿Cuándo fue? ¿Esta semana? ¿Este mes? ¿Este año? ¿O llevas tanto tiempo sin tener una de esas que ya ni recuerdas cómo se sentía? Si la respuesta te incomodó un poco, quédate, porque lo que te voy a contar hoy tiene que ver exactamente con eso, con las ideas que dejaron de llegar, con el talento que se fue apagando tan despacio que un día simplemente ya no estaba, con la creatividad que en algún momento de tu vida decidiste guardar en una cajita y esconder tan bien que terminaste olvidando dónde la dejaste. Y tiene que ver con algo que muy pocas personas conectan. Cuando apagaste tu magia creativa, también apagaste tu magia con el dinero. No fue casualidad, fue el mismo apagón, el mismo momento, la misma decisión. Esta es la historia de Lucía y sospecho que en algún punto de esta historia vas a encontrar pedazos de la tuya. Parte 1. La niña que lo tenía todo encendido. Lucía, a los 8 años, era un escándalo de vida. No hay otra forma de describirlo. Cantaba en el desayuno, dibujaba en los cuadernos cuando la profesora no miraba, llenaba libretas de historias que inventaba sola, con personajes que tenían nombres raros y aventuras que nadie le había contado. Y bailaba. Dios, cómo bailaba Lucía, en la sala de la casa, en el patio, en el recreo, en cualquier superficie plana que le diera 1 metro de espacio. La gente que la conocía de niña decía, ¡qué niña! ¡Qué energía diferente! Cuando ella entraba a un cuarto, algo se movía. Era de esas personas que hacen que todo se sienta más vivo, solo con estar presentes. Lucía obviamente no lo analizaba así. Ella solo sabía que había cosas que hacer, cosas por crear, cosas que inventar y que la vida se sentía enorme y llena de posibilidades. ¿Tú también fuiste así de niña? También hubo un tiempo en que crear era tan natural como respirar, en que las ideas llegaban solas, en que el tiempo desaparecía cuando estabas haciendo lo que amabas. ¿Qué hacías tú de niña? ¿Qué hacía que te perdieras en el tiempo sin darte cuenta? Eso que recordaste ahí, eso es importante. No lo sueltes todavía. Lucía llegó a los 12 años con esa energía intacta. Todavía cantaba, todavía dibujaba, todavía escribía, todavía bailaba. Y fue a los 12 cuando empezaron a cerrarle las cajitas. La primera cajita se cerró un martes. Lucía cantaba en la cocina mientras ayudaba a su mamá a hacer la comida. Cantaba como siempre lo hacía, sin pensar, con esa naturalidad de quien no sabe que está haciendo algo especial. Y su papá entró al cuarto, la miró y dijo algo que él probablemente olvidó al día siguiente. «Mija, deje ese ruido que me tiene la cabeza loca. Eso no es para nada. Cállate, por favor». Eso es paná. 4 palabras, dichas sin maldad, dichas por un hombre cansado que llegó del trabajo y quería silencio. Pero en el sistema nervioso de una niña de 12 años esas 4 palabras no llegaron como lo que eran, el mal humor pasajero de un adulto agotado. Llegaron como una verdad. Lo que haces no sirve para nada. Lucía dejó de cantar en la cocina. Después dejó de cantar en la sala. Después dejó de cantar en su cuarto. Y un día simplemente dejó de cantar.
No fue una decisión consciente, fue algo que se fue apagando tan despacio que nadie lo notó, ni ella misma. La segunda cajita se cerró en el colegio. Lucía entregó una historia que había escrito para una tarea de español. La había escrito con cuidado, con detalle, con esa concentración que solo aparece cuando algo te importa de verdad. La profesora la leyó frente a la clase y al terminar dijo: Ay, sí, muy imaginativa, Lucía, pero en la vida real hay que ser más práctica. La clase se rió, no con crueldad, con esa risa incómoda que tiene la gente cuando no sabe qué hacer con algo. Y Lucía sonrió también, para que nadie viera. Esa noche guardó la libreta donde escribía sus historias debajo de la cama. Nunca más la sacó. La tercera cajita llegó con la adolescencia y los comentarios sobre el cuerpo. Lucía bailaba, pero Lucía también estaba creciendo, y crecer para una niña que ya empezaba a entender que su cuerpo era territorio de opiniones ajenas se convirtió en algo a esconder. ¡Mira cómo se mueve esa! Eso no es para una señorita. ¿Qué necesidad de llamar tanto la atención? Y el baile, que había sido libertad pura, se convirtió en vergüenza. Lucía empezó a moverse más poquito, más controlado, más discreto, hasta que dejó de moverse del todo. Y la pintura fue la última en irse. Lucía aguantó con la pintura más tiempo que con todo lo demás. Quizás porque era más íntima, más silenciosa, más fácil de esconder. Pero cuando llegó el momento de elegir qué estudiar, su familia fue clara. Hay que estudiar algo que dé dinero, algo serio, algo práctico. Y Lucía, que ya llevaba años aprendiendo que lo que a ella le salía fácil no valía, guardó los pinceles, estudió administración de empresas, se graduó, consiguió trabajo y nunca más volvió a pintar. ¿Cuándo fue el momento en que tú guardaste tu cajita? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué te dijeron? No tienes que responder en voz alta, solo quiero que sepas que lo que te dijeron en ese momento no era la verdad, era el miedo de alguien más disfrazado de consejo. Parte 3. La vida que construyó sin su magia. Lucía a los 40 años tenía una vida que funcionaba. Esa es la palabra exacta, funcionaba. No brillaba, no desbordaba, no hacía que la gente dijera: ¡wow! Esa mujer tiene algo especial. Solo funcionaba. Trabajaba en una empresa de servicios, hacía bien su trabajo, llegaba a tiempo, cumplía, no daba problemas. Su jefa la valoraba de esa forma genérica con la que se valora a la gente confiable. Lucía siempre estaba ahí. Siempre ahí. Disponible, predecible, sin sorpresas, exactamente como había aprendido a hacer. Pero había algo que Lucía no le contaba a nadie, que llevaba años con la misma sensación extraña, una especie de hambre que no se llenaba con nada, una inquietud que aparecía especialmente los domingos en la noche, cuando la semana que venía se presentaba idéntica a la que acababa de pasar. Una sensación de que algo faltaba. No sabía qué, no sabía ponerle nombre, solo sabía que estaba ahí, ese hueco en el centro del pecho que ningún ascenso laboral, ninguna compra, ningún plan de fin de semana terminaba de llenar. ¿Y el dinero? Lucía ganaba suficiente. No sobraba, pero alcanzaba, y ahí se quedaba, siempre en el mismo nivel, siempre llegando a fin de mes con lo justo, siempre con esa sensación de que por más que trabajara, el dinero tenía un techo invisible que ella no podía atravesar. Intentó cosas, cursos de inversión, un negocio de venta por catálogo que duró 3 meses, una idea de emprendimiento que nunca pasó del grupo de WhatsApp donde la anunció. Nada funcionaba, y Lucía no entendía por qué. Trabajaba duro, era responsable, era inteligente. Entonces, ¿por qué el dinero no fluía? Porque cada vez que intentaba algo nuevo, algo pasaba que lo frenaba. Porque se le iban las ideas antes de poder desarrollarlas. ¿También has sentido eso?
Esa sensación de que por más que intentas, hay algo que no te deja pasar de cierto punto. Lo que Lucía todavía no sabía es que su problema con el dinero y su problema con las ideas eran exactamente el mismo problema, y que los dos vivían guardados en unas cajitas que ella había cerrado hace casi 30 años. Parte 4. El día que se cayó la primera cajita. Fue un accidente, como suelen ser las cosas que cambian todo. Una sobrina de Lucía tenía un acto del colegio. Iban a presentar algo de danza y la profesora necesitaba adultos que ayudaran a ensayar a los niños. La mamá de la niña le pidió a Lucía que fuera, que total, ella había bailado de chica, que solo era para acompañar. Lucía fue sin pensar mucho, y cuando llegó al salón de ensayos y puso la música y los niños empezaron a moverse y la profesora le dijo, muéstrales cómo se hace. Algo en Lucía se movió antes de que ella lo decidiera. Sus pies recordaron antes que su cabeza. Su cuerpo supo qué hacer antes de que ella le diera permiso. Y Lucía bailó. No perfectamente, no como lo hacía a los 12 años cuando el cuerpo tenía esa ligereza que da la infancia. Bailó con 40 años encima, con algo de rigidez tal vez en algunos movimientos, con olvidos, con titubeos, pero bailó. Y los niños la miraban con esa atención honesta que solo tienen los niños, sin el filtro del juicio, sin la comparación. Y uno de ellos, uno de 6 años, con los ojos enormes, le dijo, ¡profe! Usted brilla cuando baila. Lucía tuvo que salir un momento al pasillo, porque algo se le abrió en el pecho que no había sentido en décadas. Algo que reconoció, aunque no lo hubiera sentido en tanto tiempo, era ella, la de antes, la de 8 años, la del escándalo de vida. Estaba ahí todavía, guardada, esperando, pero ahí. ¿Cuándo fue la última vez que algo te recordó quién eras antes de que te dijeran que tenías que ser diferente? Parte 5. Lo que Lucía entendió sobre las cajitas. Esa noche, Lucía no pudo dormir. No de angustia, de algo diferente. De ese tipo de insomnio que viene cuando algo en ti está reorganizándose y necesita espacio para hacerlo. Y mientras estaba acostada mirando el techo, empezaron a llegar cosas. Recuerdos que no había pensado en años, la libreta de historias debajo de la cama, los cuadernos llenos de dibujos, las tardes bailando en el patio, la voz que salía sola cuando estaba feliz. Y junto a los recuerdos llegó una pregunta que la golpeó con una claridad que no esperaba. ¿En qué momento decidí que todo esto no valía? No cuando se lo dijeron, eso ya lo sabía, cuando ella lo creyó. Cuando pasó de ser una opinión de alguien más a convertirse en su verdad. Y entonces llegó la segunda pregunta, la más importante. ¿Y si nunca dejo de valer? ¿Y si simplemente lo guardé tan bien que dejé de saber que lo tenía? Porque eso es lo que hacemos con las cosas que nos duele soltar y también nos duele tener. Las escondemos. No las destruimos porque en el fondo sabemos que son nuestras, que forman parte de nosotras, pero las guardamos en cajitas bajo llave, en algún lugar del universo interior donde no tengamos que verlas ni recordar lo que sentíamos cuando las usábamos. Y con ellas guardamos también todo lo que podría generar. El talento guardado no genera nada, la creatividad escondida no crea nada, la magia en una cajita no hace magia. Y Lucía entendió algo esa noche que nadie le había dicho con esas palabras. Cuando guardé mis talentos, también guardé mi capacidad de generar, mi capacidad de crear algo de la nada, mi capacidad de ver oportunidades donde otros no las ven, mi capacidad de moverme con facilidad en el mundo. Había guardado su creatividad creyendo que guardaba algo que le hacía daño y sin saberlo había guardado también todo su potencial financiero, porque el dinero
no llega solo, llega montado en ideas, en talentos, en la capacidad de crear algo que tenga valor para alguien más. Y ella había cerrado exactamente esa fuente. ¿Y tú? ¿Qué guardaste que sin saber también te cerró la llave del flujo financiero? Parte 6. Las cajitas que no sabía que tenía. Al día siguiente, Lucía se levantó y empezó a hacer algo que nunca había hecho. Empezó a preguntarse qué más había guardado. Porque la noche anterior había entendido que no era solo el baile había sido la primera cajita que cayó, pero había más. Estaba la cajita de la escritura, la de los personajes raros y las aventuras inventadas, la de las palabras que llegaban solas cuando encontraba las condiciones para escucharlas. Estaba la cajita de la pintura, la de ver el mundo en colores que los demás no siempre notaban, la de la paciencia para construir algo lentamente, capa por capa, hasta que tomaba la forma que vivía en su cabeza. Estaba la cajita del canto, la de la voz que salía cuando estaba feliz, la de las canciones que inventaba porque sí, tal vez no para nadie, solo porque sí. Y entonces Lucía notó algo que la dejó sin palabras. Cada cajita guardaba más de un talento. La cajita del canto guardaba también su forma de comunicarse, su capacidad de conectar emocionalmente con las personas, su habilidad para hacer que la gente se sintiera vista cuando le hablaba. La cajita de la pintura guardaba también su ojo para la estética, su capacidad de ver lo que podría ser en lugar de solo lo que es, su habilidad para transformar algo ordinario en algo que tuviera alma. La cajita de la escritura guardaba también su forma de pensar, su capacidad de ordenar el caos en ideas claras, su habilidad para encontrar las palabras exactas que dicen lo que otros sienten, pero no saben nombrar. La cajita del baile guardaba también su relación con su propio cuerpo, su presencia, su capacidad de estar completamente en un momento sin escaparse hacia el pasado ni el futuro. No había guardado talentos inútiles, había guardado herramientas que podrían haber sido la base de una vida completamente diferente, de un negocio, de una comunidad, de un flujo de dinero que viniera de algo que ella era, no solo de algo que ella hacía porque tocaba. ¿Qué hay en tus cajitas que no es solo un talento, sino también una herramienta que podrías estar usando para crear algo en el mundo? Otra vez, ¿qué hay en tus cajitas que no es solo un talento, sino también una herramienta que podrías estar usando para crear algo en el mundo? Parte 7. El miedo que no sabía que tenía. Pero aquí viene la parte que Lucía no se esperaba y que es la parte que más importa. Cuando empezó a abrir las cajitas, cuando empezó a recordar y a reconectarse con lo que había guardado, apareció algo que no esperaba encontrar ahí. Miedo. No el miedo obvio de ¿y si no soy buena? Ese ya lo conocía, sino un miedo más profundo, más viejo, más raro, el miedo a tener. El miedo a que si volvía a usar la magia, si volvía a brillar, si volvía a crear, si el dinero empezaba a llegar de verdad, algo malo pasaría. Y fue ahí cuando Lucía empezó a entender la lógica retorcida que había detrás de todo. De niña, cada vez que algo bueno llegaba a su vida, también llegaba algo que lo interrumpía. Cuando cantaba, le decían que molestaba. Cuando escribía, le decían que era impráctica. Cuando bailaba, le decían que llamaba demasiado la atención. Cuando pintaba, le decían que eso no daba dinero. Su mente, sin que ella se lo pidiera, había conectado los puntos. Tener algo bueno atrae consecuencias malas. Entonces, es más seguro no tener nada bueno. Eso no es lógica adulta, es la lógica de una niña que aprendió a protegerse de la única manera que sabía, guardando lo que tenía antes de que se lo quitaran. Y esa niña, aunque Lucía ya tenía 40 años, seguía operando desde ese mismo lugar, seguía guardando
antes de que llegara la pérdida, seguía apagando antes de que alguien viniera a apagarla. Tú también le tienes miedo a lo bueno. También te pasa que cuando las cosas van bien, algo en ti espera que algo malo venga a equilibrar la balanza. Ese miedo tiene nombre. Se llama lógica de la escasez. La creencia de que no puede haber demasiado bien al mismo tiempo, de que el universo cobra, de que lo bueno siempre tiene un precio. Y mientras esa creencia esté activa, vas a seguir guardando tus cajitas antes de que alguien más las tome, porque es más seguro no tener que perder. Parte 8. Cuando Lucía eligió diferente. Lucía tardó un tiempo en procesar todo esto. No fue de un día para otro, no fue una revelación súbita que lo resolvió todo en 5 minutos. Fue un proceso, con avances y retrocesos, con días de claridad y días de regresión al miedo de siempre. Pero hubo un momento específico que marcó el antes y el después. Lucía estaba sola en su apartamento un sábado en la mañana. Había comprado unas acuarelas, las primeras que compraba en décadas, y las tenía frente a ella sobre la mesa. Y no podía empezar. Las miraba, abría un color, lo volvía a cerrar, acomodaba el papel, lo desacomodaba. Y se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba esperando permiso, esperando que alguien le dijera que podía, que estaba bien, que no era una pérdida de tiempo, que valía la pena. Y en ese momento Lucía tomó una decisión que parecía pequeña, pero que lo cambió todo. Decidió que el permiso lo daba ella, solo ella, sin necesitar que nadie validara si su creatividad tenía valor o no, sin necesitar que nadie le garantizara que lo que iba a crear iba a ser bueno, sin esperar estar lista, sin esperar el momento perfecto, sin esperar que el miedo se fuera primero. Abrió el azul y pintó. No pintó algo espectacular, tal vez algo torpe, pero honesto, completamente suyo. Y cuando terminó y lo miró, sintió algo en el pecho que no había sentido en años. Satisfacción. No el alivio de haber cumplido con algo, no el orgullo de haber impresionado a alguien, la satisfacción tranquila, profunda de haber hecho algo que venía de adentro. Y entonces entendió algo que ningún libro de finanzas le había podido explicar. El dinero no llega por trabajar más duro, llega cuando abres los canales por donde puede entrar. Y los canales son exactamente eso, tu creatividad, tu magia, tu capacidad de crear algo que antes no existía. Mientras esos canales estuvieran cerrados, mientras las cajitas siguieran guardadas, el dinero podía entrar por la puerta del trabajo, pero no tenía por dónde fluir de verdad. Además, era una única fuente de ingresos. Pero con todos los talentos de Lucía, ella podía crear diferentes fuentes, solo que lo había olvidado. Parte 9. Lo que se desbloqueó cuando abrió las cajitas. En los meses que siguieron, algo empezó a cambiar en la vida de Lucía. No de manera dramática, no llegó un cheque enorme de la nada, no se hizo millonaria de un día para otro, pero empezaron a pasar cosas que antes no pasaban. Las ideas empezaron a llegar, no ideas vagas y difusas que se desvanecían antes de poder agarrarlas, ideas concretas, específicas, con forma. Se le ocurrió que podía combinar su habilidad con las palabras y su ojo estético para ayudar a pequeños negocios a contar sus historias de manera diferente. Se le ocurrió que podía enseñar a otros lo que había aprendido, redescubriendo su creatividad. Se le ocurrió cómo, se le ocurrió cuándo, se le ocurrió con quién. Llevaba años queriendo un negocio propio y no sabía de qué. De repente sabía exactamente de qué. Las oportunidades empezaron a aparecer, o tal vez siempre habían estado ahí y ella no las podía ver porque su creatividad estaba apagada. Una conversación con una amiga que resultó en su primer cliente, un comentario en redes sociales que generó una consulta, una conexión que llevó a otra conexión que llevó a otra. El dinero empezó a moverse de maneras que antes no se movía.
Y no fue magia en el sentido de algo que le pasó desde afuera. Fue magia en el sentido de que ella empezó a ser quien siempre fue. Y cuando eres quien siempre fuiste, el mundo te responde de manera diferente. ¿Qué podría empezar a moverse en tu vida si abrieras, aunque sea una de tus cajitas? Lucía también notó algo más, algo que no esperaba. Cuando empezó a usar su creatividad, su relación con el dinero cambió. No solo porque ganó más, sino porque cambió cómo se sentía con respecto a tenerlo. Antes el dinero le generaba ansiedad, siempre la sensación de que no era suficiente, de que se iba a acabar, de que no merecía tener más de lo que tenía. Ahora, el dinero era el resultado natural de lo que creaba, era el efecto secundario de su magia y eso se sentía completamente diferente. Parte 10. Lo que Lucía le diría hoy a la Lucía de 12 años. Si Lucía pudiera volver al martes de la cocina, al martes de la profesora de español, a las tardes donde aprendió que era mejor hacerse pequeña para que los demás estuvieran cómodos, le diría: lo que te dijeron ese día no era sobre ti, era sobre ellos, era sobre su miedo, su cansancio, su propia historia con lo que se puede y con lo que no se puede tener. Era el eco de lo que a ellos también les dijeron algún día. Le diría: tu magia no era un problema, era tu mayor fortaleza, y las personas que te pidieron que la guardaras no lo hicieron porque fuera peligrosa, lo hicieron porque no sabían qué hacer con algo que brillaba tanto. Le diría: las cajitas que guardaste por miedo a perder lo que tenías, te costaron más de lo que hubieras perdido si te hubieran visto brillar y se hubieran incomodado. El precio de esconder tu magia fue más alto que el precio de mostrarla. Y le diría esto, sobre todo esto: eres la fuente, no el talento, no la creatividad, no las ideas. Tú eres la fuente de todo eso, y la fuente no se agota cuando la usas, se agota cuando la tapas. Abre las cajitas, una por una, sin prisa, sin necesidad de hacerlo perfecto, pero ábrelas, porque dentro de cada una hay una parte de ti que lleva años esperando que le des permiso de volver. Y esa parte de ti es también la parte que sabe cómo fluir con el dinero, cómo generar, cómo crear, cómo moverse por el mundo con esa facilidad que tienen las personas que no le tienen miedo a su propia magia. Cierre. La invitación. Lucía hoy tiene 40 años y algo que no tenía hace 2. Se reconoce. Cuando se mira al espejo, ve a la niña del escándalo de la vida, ve a la que cantaba en la cocina y dibujaba en los cuadernos y llenaba libretas de historias y bailaba en cualquier superficie que le diera 1 metro. No desapareció, solo estaba guardada, esperando que alguien le diera permiso de volver, y ese alguien resultó ser ella misma. Si mientras escuchabas la historia de Lucía encontraste pedazos de la tuya, si hubo un momento donde dijiste: ¡ah! Eso lo hice yo también, o a mí también me lo dijeron, quiero que sepas algo. Tus cajitas también siguen ahí. No las destruiste, solo las escondiste. Y lo que hay dentro de ellas no caducó, no se dañó, no perdió valor con los años. Sigue siendo tuyo, sigue siendo tú. Y si quieres ir más profundo en este proceso de reconectar con tu magia, con tu creatividad, con tu capacidad de generar y de fluir con el dinero desde un lugar que sea genuinamente tuyo, te invito a leer Mujer y Negocios, Emprender un Negocio. Lo puedes encontrar en Amazon, el enlace está en la descripción. Tu magia no necesita permiso de nadie para existir. Nunca lo necesitó. Solo necesitaba que tú recordaras que la tenías. Soy Isabela Olmos y esta fue nuestra historia de hoy. Tu talento, tu dinero. Recuerda que siempre mi amor y gratitud van contigo. Te veo en otro libro, en otro espacio
de creación.